esta clase no tiene nada que ver con actualia, con cosas que están pasando, es nada más estudiar un libro en el Tanaj, el libro del Shoftim. Eso es el propósito de esta clase. O sea, no tiene ningún otro propósito, no voy a hablar. A lo mejor van a entrar cosas actuales, pero es estudiar Torah un poquito. O sea, 40 minutos, una hora, depende cuándo va a llevar, pero eso es la idea, estudiar un poquito con ustedes. Y por supuesto, si quieren hacer preguntas o algo, no sé si conocen la plataforma, se puede levantar mano y yo veo que alguien quiere decir algo. Y sería bueno que participen si hay preguntas, etc. Bueno, eso es la idea. Es un gusto verlos a todos los que hicieron el esfuerzo de entrar. Y bueno, comenzamos, Bezrat Hashem. Entonces, antes de entrar el libro de Shoftim, a lo mejor solamente una palabra sobre esta foto que hay aquí. Pueden ver esta foto de lo que se llama Keter Aram Tzova. ¿Saben qué es Keter Aram Tzova? Es la Biblia más antigua del mundo. Estaba en Aram Tzova, que es Halab, ¿no? En Siria. Lo guardaron allá muchos años. Dicen hasta que fue de Maimónides. Y es el más exacto que hay. Entonces, solamente para esta foto. Pero antes de entrar al libro de Shoftim mismo, yo quiero hacer una introducción general sobre la Biblia. A lo mejor algunos de ustedes que tenían clase conmigo ya escucharon parte de esta introducción, pero quiero hablar en general sobre qué es el Tanaj y un poquito sobre las diferentes partes del Tanaj, etc. Entonces, Bible, Tanaj, hoy que este año que estaba en Grecia aprendí muchas palabras en griego, entonces viene la palabra española, Biblia o Bible en inglés, viene de una palabra de griego que su significado es simplemente libro. Biblio en griego es libro. Entonces, es nuestro libro, el libro más importante. Pero, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de estas palabras? Entonces, como todos sabemos, la Taf es Torah, ¿no? Pentateuco, ley, la palabra Pentateuco, que también viene del griego, que significa 5 rollos, Penda, Tauco. Entonces, es 5 libros de Moshe Rabenu. Y después tenemos los Nevi'im, los profetas, es el Nun del Tanaj. Y después tenemos los Ktuvim, ¿no? Escritos, agiógrafos, que significa, podemos decir, escritos santos en griegos. Eso es las 3 partes del Tanaj. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tenemos 3 partes? ¿Por qué no hay un solo libro, el Tanaj, el Biblio, la Biblia? ¿Por qué se separa entre Torah, Nevi'im y Ktuvim? ¿Cuál es la diferencia? Es importante entender, bueno, eso es Maimónides. Cuando Maimónides escribió sus principios de fe del judaísmo, los 13 principios que todos conocemos, él dedicó por lo menos 4 principios al tema de la profecía y la Torah de Moshe Rabenu. Entonces vamos a ver el sexto principio. Yo tengo, no sé, tengo este negro que está aquí. Bueno, entonces, el sexto principio, dice Maimónides, es la profecía. O sea, una de las cosas que cada judío tiene que creer, es uno de los principios de la fe, es que existe la profecía. Dice Maimónides, esto es que en la especie humana existen individuos con potencial y cualidades sobresalientes y dueños de una plena perfección, con un espíritu sabio e inteligente, hasta adquirir una mente sublime. Entonces, la profecía es alguna elevación personal de algunas personas que llegan a tener un contacto, una comunicación directa con Dios. Cuando pregunto normalmente qué es profecía, la gente dice muchas veces que es ver el futuro, pero ver el futuro es nada más parte de la profecía, no es la definición de qué es profecía. La profecía realmente es la conexión con Dios, que llega hasta escuchar algunas cosas
que Dios dice o que algún ángel dice. Y es obligación de creer que existe una conexión así entre el ser humano y Dios. El séptimo principio dice, la profecía de Moisés, nuestro maestro. El punto principal es saber que Moisés es el nivel superior, el maestro de todos los profetas, anteriores o posteriores a él. Todos están por debajo de su nivel. O sea, aparte de la profecía normal, tenemos una profecía especial. Esta profecía especial es la profecía de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu es encima de todos los Nevi'im. ¿Cuál es la diferencia entre la profecía de Moshe y la profecía de los otros Nevi'im? Dice Maimónides en otro libro, en la introducción de Masejet Sanedrin, de Perek Helek, dice Moisés logró la superación humana hasta alcanzar el nivel celestial y mantenerse en la categoría de los ángeles. No se le interpuso a Moisés ningún obstáculo o velo entre él y Dios, asimismo ningún impedimento físico, ni carencia grande o pequeña. En él se anularon por completo la imaginación y desapareciendo los deseos, los impulsos y la voluntad, quedándole solo la mente y al respecto fue dicho, él hablaba con Dios, no por medio de ángeles. Bueno, voy a explicar un poquito más. Dice aquí, a lo mejor el punto más importante que quiere decir aquí es que no hay ningún obstáculo entre Dios y Moshe. Quiere decir que él alcanzó el nivel de ver las cosas más claras posible hasta no tener ningún error, ninguna equivocación, ningún impedimento que no le deje entender claramente la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos sobre otros profetas, sí existe este impedimento. ¿Qué quiere decir? Los profetas escuchan alguna voz o ven alguna visión. Esta visión puede ser interpretada en diferentes maneras. Y el profeta a veces no ve claramente, o no entiende de una forma perfecta. Depende muchas veces en su nivel personal. ¿Qué tan lejos ha podido llegar el profeta? ¿Hasta dónde puso entender o llegar a entender este profeta? Y depende en qué tan fuerte trabajó, qué tan profundo estudió la Torah y muchas otras cosas. Entonces llega a entender en cierta manera esta visión o esta voz que escuchó. Moshe Rabenu, que es el padre de todos los profetas, llegó a entender de una forma perfecta todos los Nevi'im, todas sus visiones. Y por lo tanto hay una diferencia esencial entre Moshe Rabenu y todos los demás Nevi'im. Y por eso viene el principio 8, el octavo principio de Maimónides. La Torah es de origen divino. ¿Qué quiere decir esto? Después amplía más sobre esto, pero él dice que la Torah, cada palabra de la Torah es exactamente la palabra de Dios. No como los otros profetas, que cuando ellos hablan, aunque sea la palabra de Dios, llega con algún filtro, con alguna... El Naví lo ve de su punto de vista. Es como si hay dos personas que ven la misma cosa, cada uno va a describirla en otra manera. Pero Moshe lo ve como objetivamente, sin ninguna interpretación personal de lo que ve. Y por lo tanto dice, el último principio acerca de esto, que el noveno principio de la fe de Maimónides dice, se refiere a la invariabilidad, una palabra difícil para mí, invariabilidad de la Torah. Es decir, que la Torah de Moisés no será anulada ni cambiada por Dios, como así tampoco él la reemplazará por otra. O sea, como no va a llegar ninguna otra persona a este nivel de Moshe Rabenu, y no va a haber ninguna visión tan clara y tan transparente como la vio Moshe Rabenu, esta Torah es la más perfecta que hay. Y como es la más perfecta, no hay razón, no hay por qué cambiarla o reemplazarla, porque es eterna y completa. ¿Okay? Y eso es la diferencia, podemos decir, entre Torah y Nevi'im, ¿no? Preguntamos cuál es la diferencia entre la Torah y Nevi'im y Ktuvim. ¿Por qué tenemos tres partes?
Y la respuesta es que la Torah es otro nivel que los Nevi'im y Ktuvim. No llegan al mismo nivel la Torah y los Nevi'im y Ktuvim. Pero si ya tocamos a esto, vamos a hablar un poquito sobre profecía. ¿Qué es exactamente la profecía? Aquí Maimónides, otra vez él, trae 3 opiniones que él conoce, no solo son del judaísmo. ¿Qué es profecía? Dice la primera opinión de aquellas gentes paganas. Ellos dicen, Dios, dicen, elija a quien le place entre los hombres, le hace profeta y le confiere una misión. No hay diferencia según ellos en que el tal sea sabio o ignorante, viejo o joven. Sin embargo, ponen como condición que sea hombre del bien. Quiere decir, según los paganes, Dios elige a alguien, cualquier persona, con la única condición que sea buena persona, y él habla con él. O sea, eso no requiere nada de la persona, ninguna elevación personal o nada de esto, nada más ser buena persona. Eso es la única condición. Y Dios puede elegirte a ti, tú puedes ser profeta. ¿Ok? La segunda opinión es de los filósofos, consistente en que la profecía implica cierta perfección en la naturaleza humana, pero ningún hombre puede alcanzarla sino mediante el ejercicio, que hace pasar al acto lo que la especie encierra en potencia. Quiere decir, según los filósofos, el ser humano es una especie especial, no es como cualquier animal o cualquier otra cosa, y él tiene un potencial muy grande. Tiene el potencial de llegar a estar conectado con Dios. Eso es el potencial del ser humano. Pero este potencial es nada más un potencial, encierra, es una potencia. Y cuando la persona hace el esfuerzo, cuando se eleva, dicen los filósofos, cuando se mejora como persona, cuando estudia y su intelecto se eleva, puede llegar al nivel más alto que es la profecía. ¿No? Eso quiere decir la diferencia entre la primera opinión y la segunda opinión, que según la primera opinión, Dios elige por sus razones y no depende en la persona, solamente que sea buena persona. Según la segunda opinión, depende del esfuerzo de la persona. Y cuando la persona hace este esfuerzo, dicen los filósofos, de conformidad con esta opinión, no es posible que el ignorante llegue a profetizar, ni que lo sea un hombre de la noche a la mañana. La realidad es más bien que si un hombre superior, perfecto en sus cualidades racionales, posee la facultad imaginativa en su grado más perfecto y se ha preparado en la forma que se te dirá, necesariamente ha de llegar a ser profeta, por tratarse de una perfección que naturalmente poseemos. Quiere decir, Dios no elige nada. Tú llegas, como estás elevándote, subiendo, como una escalera. Cuando llega a cierto nivel, cuando llega a cierto lugar, tú eres profeta. O sea, nada depende en él, nada más en nosotros. Entonces llega la tercera opinión, que es, según Maimónides, de nuestra Torah. La tercera opinión de nuestra Torah, la de nuestra Torah y principio de nuestra religión, como vimos anteriormente, que es uno de los principios de la fe, es idéntica a esa opinión filosófica, salvo a un punto, y es el siguiente. Nosotros creemos que quien sea apto y se haya preparado para la profecía, puede, sin embargo, no llegar a ser profeta, pues ello depende de la voluntad divina. Quiere decir, según nuestra Torah, se necesita combinación de 2 factores. Uno es el trabajo humano y el segundo es la decisión de Dios. O sea, tú puedes elevarte, trabajar, esforzarte, etcétera, 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 pero al final Dios decide por sus razones no hablar contigo. O sea, Él no está obligado a hablar contigo y darte esta profecía. ¿No? Depende en su voluntad. Por ejemplo, la Gemara dice sobre algunas personas que eran merecedores de recibir la Torah, pero su generación no era apto para eso. O sea, no por su culpa, sino por la culpa de su generación. Bueno, pero al final lo que dice nuestra Torah, que cuando uno hace esfuerzo y se eleva y llega a un nivel muy, muy superior, sublime, entonces llega un momento que es merecedor
o apto, o sea, está preparado para recibir la profecía. Si recibe o no recibe al final, ya depende en Dios y sus intereses, podemos decir. Entonces, eso es la profecía. Y como dijimos antes, la diferencia entre la profecía de Moshe y la profecía de los más profetas, que la profecía de Moshe está en otro nivel, la más clara y transparente que hay, y por lo tanto la visión o el mensaje de la Torá es más exacto. Pero entonces tenemos ahorita las dos otras partes de la Biblia, que son Nevi'im y Ktuvim. ¿Cuál es la diferencia entre los Nevi'im y Ktuvim? ¿Por qué tenemos dos partes? Es interesante que halajicamente casi no hay diferencia. Dice Kitzur Shulchan Aruch, tiene fuente en la Gemara, se le permite colocar un Chumash, o sea, de la Torah, encima de los libros de Nevi'im y Ktuvim. Y los libros de Ktuvim encima de Nevi'im, o por el contrario, Nevi'im encima de Ktuvim. Pero no está permitido colocar Nevi'im o Ktuvim encima de Chumashim. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo dos libros encima de mí en una mesa, yo no puedo poner un libro, vamos a decir, de Chol, un libro general, sobre un libro santo, del Kodesh. ¿Por qué? Porque es como falta de respeto hacia el Kodesh. Pero dentro de los libros del Kodesh, no hay aparentemente diferencia. Si tengo una Gemara y una Mishnah, puedo poner uno encima del otro y no se considera falta de respeto uno hacia el otro. Pero sobre la Biblia no se puede colocar otros libros. ¿Por qué? Porque es menos santo que la Biblia. La Biblia son profecías, palabra de Dios, etc. Y no están en el nivel de los otros libros. Por eso no se puede colocar otro libro encima del libro de la Biblia. Y dentro de la Biblia también hay niveles. El nivel de la Torah, de la parte de la Torah, es más importante, más santo que los Nevi'im y Ktuvim. Por lo tanto, se puede poner un Chumash encima de un Naví, pero no se puede poner un Naví encima de un Chumash. Entonces entendemos, como dijimos anteriormente, que la Torah es más santa y más elevada que las otras dos partes. Pero entre estas dos partes hay diferencia. Si tengo un libro de Nevi'im, un libro de Ktuvim, ¿se puede decir que uno es santo y otro no es santo? ¿O se puede poner uno encima del otro? Dice la halajá, y eso es la halajá, no hay diferencia. Entre Nevi'im y Ktuvim están en el mismo nivel. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Hay dos opiniones. La primera opinión es que realmente tampoco en la Kedusha hay diferencia. Así dice el Ritva. Ritva es Rabbi Yom Tov ben el Shvili, quiere decir de Sevilla. Shvili es como Sevilla. Era un rabino en la época del oro en España. Entonces, él trae el nombre de Ri Baal HaTosafot, otro jajam, que él dice así, Ri Baal HaTosafot escribió que ciertamente los Nevi'im y Ktuvim tienen la misma santidad. Pero dijeron los sabios escribir primero los Nevi'im, ya que algunos profetas eran antes que otros. O sea, que la mayoría, podemos decir, la mayoría de los profetas históricamente eran antes de los Nevi'im, de los Ktuvim, y por lo tanto se puede poner uno antes del otro. Eso no es muy exacto, porque, por ejemplo, si creemos que los salmos fueron escritos por David, David fue antes de Yeshaya. Y así, si el libro de Job fue escrito por Moshe Rabenu, entonces es antes de cualquier... O sea, no está muy claro todo esto, pero como la mayoría. Así también, en la misma manera, podemos decir, hay Rabbi Yitzhak Utner. Rabbi Yitzhak Utner era un rabino importante en la generación pasada. Él dice lo siguiente, las profecías de los libros de Nevi'im fueron inicialmente para decir a la gente y profetizar en público. Luego también los ordenaron en escrito. Sin embargo, los Ketuvim fueron escritos desde el principio y nunca fueron dichos públicamente. Quiere decir, profeta, también la palabra hebrea profeta, Naví, viene de la palabra Niv, Niv Sfataim. ¿Qué es Niv Sfataim? Podemos decir palabras. El profeta era más que todo una persona que hablaba con la gente. Su propósito principal, ¿sí? El propósito, el objetivo del profeta era comunicarse con la gente, no era escribir. Cuando Hashem habló con Yeshaya o con Yehezkel, lo habló para que hable con la gente, no para que lo escriba en un libro. Después también lo escribieron porque tenían su valor. Sin embargo, los Ktuvim
Los libros de los Tuvim, como por ejemplo los Salmos, Teilim, o Mishlei, o Megilat Esther, fueron desde el inicio para escribirse. Esa es la opinión de Rabbi Yitzhak Hutner. Eso también está un poquito difícil de entender porque Yoshua Shoftim no parece como un libro que fue escrito para público. Es un libro más, o sea, para hablarlo, sino es un libro que fue escrito. Pero eso es lo que dice él. Esa es la primera opinión. Según esta opinión, realmente no hay una diferencia esencial entre los Nevim y los Ktuvim. Están en el mismo nivel. Pero entonces llega la segunda opinión, que es de Rabbi David Kimchi. Era un rabino en Francia en la época de la Edad Media. Radak también se llama. Y él está basado también sobre la opinión de Maimónides. Él dice lo siguiente. Explicaremos la diferencia entre profecía e inspiración divina, Ruach HaKodesh. Antes voy a decir que según esto, la diferencia entre Ktuvim y Neviim, que Neviim fueron dichos en profecía, y los Ktuvim fueron dichos en Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, traducirlo literalmente, es Espíritu Santo, pero no lo de ellos, ¿no? Espíritu Santo nuestro significa alguna inspiración divina. Y dice, la profecía viene a un hombre sabio, íntegro en sus atributos, como vimos anteriormente, en un sueño. Es un principio que dice que siempre las profecías llegan en un sueño, no llegan cuando uno está despierto. En ese momento pierde todos sus poderes y sensaciones, o sea, la persona, podemos decir, está como un éxtasis, como está desmayando, cayendo en el piso, pierde su control sobre su cuerpo, sobre su mente, está como en esta éxtasis y es como si él haya sido tomado de este mundo. Ve a un hombre hablando con él, diciendo cosas o alguna visión imaginaria, o solo escucha una voz. Eso es profecía. La profecía es que la persona, podemos decir, de su parte es muy pasivo. La persona es pasiva, pierde todo el control de lo que está pasando. Podemos imaginarlo como algún loco. Los Neviim a veces se llamaban los locos. Mishtagea está en la Biblia, porque cuando uno llegó a esta profecía, como que salió totalmente de su conciencia, estaba desmayando en el piso, escuchando cosas, a veces saca voces, y ya como que no está con nosotros. Eso es la profecía. Mientras el Ruach HaKodesh, de lo contrario, Ruach HaKodesh es cuando un hombre se enfoca en las cosas divinas, está totalmente consciente, sin perder ninguno de sus sentidos, y habla igual como cualquier otra persona. Pero el espíritu superior lo inspira y aparecen en su lengua palabras de alabanza y agradecimiento a su Dios, discursos intelectuales y de ética, habla también sobre el futuro, etc. Quiere decir, si tratamos de analizar esta diferencia, es que en el Ruach HaKodesh la persona es normal. O sea, está estudiando, está escribiendo a lo mejor, y de repente le llega una inspiración que eleva su nivel, pero se queda la misma persona. Quiere decir, la profecía es un mensaje que llega de arriba. Cuando llega un mensaje de Dios, yo no puedo seguir en mi cuerpo como normal, como que no fuera nada. Estoy en la presencia de algo tan grande que me pierdo totalmente. Pero cuando el Ruach HaKodesh soy yo, solamente llega alguna inspiración. Podemos como hacer un ejemplo, cuando uno está inspirado, de repente le hace más fácil escribir un ensayo o una poesía. De repente está inspirado, pero tomamos esta inspiración que conocemos de otros ambientes y duplicarlo en 100 veces. Y de repente llega a un nivel que lo que sale de él es, podemos decir, con santidad propia. Un ejemplo de esto es los mismos salmos. A veces está escrito le David Mizmor y a veces Mizmor le David. ¿Cuál es la diferencia cuando dice Mizmor le David o David Mizmor? Una de las explicaciones dice que cuando está escrito le David Mizmor, quiere decir que David ya era en un nivel alto y después sale de él el Mizmor. Y Mizmor le David es que él escribió el Mizmor y poco a poco se elevó hasta llegó a ser David. ¿Qué quiere decir en esto? Que es un proceso de
concentración, de estudio, de enfocarse en las cosas divinas, la persona de repente le llega una inspiración desde arriba y llega a escribir cosas increíbles, cosas en Ruach HaKodesh. ¿Qué es más elevado? ¿La profecía o el Ruach HaKodesh? ¿Qué piensan? Para que yo no solamente yo hable, alguien quiere... La profecía, Rab. ¿Por qué la profecía? Porque siento que la profecía es un contacto más directo con Hashem, aunque esté dormido. Y en cambio el Ruach HaKodesh solamente le llega despierto, como una inspiración. No hay tanto contacto con Hashem directo. Ok. Eso es lo Suri, que yo ¿también pienso. querías decir algo? No, ya iba a decir lo mismo, Rab. Ok, es real, es correcto. O sea, por un lado podemos decir que en la Ruach HaKodesh hay más esfuerzo. Yo hago el esfuerzo y después llega la inspiración divina y por lo tanto a lo mejor tiene alguna ventaja. Pero la profecía, yo ya hice el esfuerzo lo hice antes cuando me elevé para ser merecedor de recibir la profecía. Pero cuando ya llega la profecía, es la palabra de Dios. Es otro nivel totalmente distinto y por lo tanto, según esta explicación de Rabbi David Kimchi, también está en Moreh Nevuchim, Guía de los Perplejos de Maimónides, la profecía es un nivel más alto que el Ruach HaKodesh, que la inspiración divina. Entonces, según esto, tenemos tres partes. La Torah, la ley, el Pentateuco, es la palabra de Dios, la palabra directa de Dios, sin ningún filtro, sin ninguna intervención humana, es la palabra más transparente y exacta de Dios que llega directamente a este mundo. Después los Nevi'im, es la palabra de Dios, pero con el filtro de del profeta. O sea, quiere decir que cada profeta lo ve en su manera, aunque él totalmente pasivo y le llega desde arriba. Y la tercera parte, que es los Ktuvim, los escritos, es una obra humana con inspiración divina. ¿Ok? Y por eso tenemos las tres partes. Eso es Torah, Nevi'im, Ktuvim. Lo que vamos a estudiar nosotros, y después de esta introducción, van a ver el libro de los Shoftim, es el segundo libro de la parte de los profetas, de Nevi'im. Se llama Profetas Primeros, Yoshua, Shoftim, Shmuel y Malachim. Tiene muchísimas historias muy interesantes. Pero al final, las historias se puede uno decir, bueno, cualquiera puede escribir historias, ¿no? Pero las historias llega a la persona que las escribió el nivel de profecía. O sea, no es una obra humana. No es un ser humano que piensa y escribe lo que le parece. Es un mensaje que llegó de los cielos, de Dios a la persona, y por lo tanto es la palabra de Dios. No es el mismo nivel de la Torah, pero sí es profecía con algún filtro del profeta que la escribió. No es nada más historias humanas, y por lo tanto los mensajes son mensajes que tienen la misma influencia de la Torah que tiene sobre nosotros, ¿no? Estas palabras de los Nevi'im tienen la fuerza de cambiarnos, de enseñarnos, de educarnos, y por lo tanto no vamos a estudiar nada más historias. Las historias tienen dentro de ellas esta Kedushá y esta influencia de estudiar Torah. ¿Ok? Entonces, esa es como una introducción general sobre todo el tema de qué es Tanaj, qué es el Tanaj, Torah, Nevi'im, Ktuvim. Ahora vamos a enfocarnos un poquito más sobre el libro de los Shoftim, pero todavía no vamos a entrar al libro, todavía estamos en la introducción, y aquí es un graf muy interesante sobre toda la historia judía, y para ver dónde estamos ubicados. Tiene otras cosas que no tienen que ver con nuestro tema, pero es muy interesante. Lo que ven aquí, ¿pueden ver el ratón que tengo? Lo que estoy apuntando, ¿o no? Sí, se ve. Ok. Entonces, aquí tenemos el timeline, ¿no? Cómo va la historia. El Línea de mundo, tiempo. según el judaísmo, tenemos historia de 5.500, casi 6.000 años. Entonces, aquí es año 1. Y todo lo que está pasando. Aquí son los eventos importantes. Y este es el número de los judíos en el mundo. Es muy interesante ver. Y los colores es dónde están en el mundo.
Aquí está la... Entonces, aquí, por ejemplo, dice el amarillo es Estados Unidos, el azul es la tierra de Israel. Lo que pueden ver que, bueno, desde los patriarcas va subiendo el número de los judíos en el mundo, después con el Galut va bajando, hasta la época de los Tanaim otra vez va subiendo, y aquí en una vez se corta en medio. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que murieron aquí casi la mitad de los judíos? Es en la época de los romanos. La época de los romanos, muy bien, y más que todo la rebelión de Bar Kokhba. La rebelión de Bar Kokhba era un desastre histórico. Casi la mitad de los judíos se murieron. Y entonces aquí va más o menos estable el número de los judíos en el mundo durante toda la época de la Edad Media, alrededor de 1 millón de judíos, hasta el siglo XVIII, más o menos, 17, 18. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué subió aquí tan fuertemente el número de los judíos? En Europa hubo mucha... Europa y Turquía, todo el Imperio Otomano. Es en general, en Europa en general, había un incremento muy, muy grande de la... es por, podemos decir, la higiene, la medicina moderna. La gente dejó de morir como niños, dejó de morir bebés, de enfermos, etc. Entonces, el número de la gente en el mundo general subió muchísimo. Y entonces aquí podemos ver, está en un pico, y aquí la Shoah, el holocausto bajó en 6 millones, y otra vez va subiendo, es hasta 2000. Hoy en día, en 2020, estamos casi en el mismo número como antes de la Shoah. No llegamos todavía, pero estamos muy cerca. Entonces, eso es como el número de los judíos en el mundo, es entre paréntesis. Y aquí, hoy en día podemos decir, hay casi la mitad en Estados Unidos y casi la mitad en Israel. Hoy en día eso va subiendo un poquito y eso va bajando un poquito. Todavía no tenemos la mayoría de los judíos en Eretz Israel. Hoy en día tenemos como 45% de los judíos en Eretz Israel. Pero la mayoría todavía no están en Israel. Los estamos esperando aquí, cuando tengan el tiempo de venir. Entonces, eso es nada más para ver. Entonces, aquí abajo tenemos las obras importantes y los nombres, aquí las obras importantes, la literatura judía, los personajes y los eventos generales del mundo. Entonces, ¿dónde están los jueces? Aquí están los jueces. Estamos hablando sobre esta época. Voy a hacer más, es una foto más cercana, podemos decir, los patriarcas comienzan en el año 1948 la creación del mundo, es el nacimiento de Abraham Avinu, y los jueces están más o menos durante 300 años, ¿no? Hasta el siglo X antes de la era común. Estamos hablando nada más 300 años, entre la entrada de Israel en la época de Yoshua, hasta cuando comienzan la época de los reyes. ¿Quién fue el primer rey? Para ver si recuerdan. Shaul. Shaul, muy bien. Y después David y Shlomo. Sí. David, Shlomo, etc. Después ya se divide en dos, Israel y Judá, como podemos ver aquí, etc. Entonces, estamos hablando sobre siglo XIII, más o menos, antes de la era común. Eso es la época de los profetas. ¿Quién escribió el libro de Shoftim? Usted nos había dicho que el Naví Natán, ¿no? Natán Naví. Natán Naví. ¿Nos dijo algo? La verdad es que no sabemos exactamente. Hay diferentes fuentes que hablan sobre quién escribió cada libro. La fuente más famoso es la de la Gemara de Masechet Baba Batra, que él habla sobre toda la Biblia, quién escribió cada libro. Entonces dice allá, Moshe escribió su libro, y la parasha de Bilam y Yov. El libro de Yov, que está en los Ketuvim, también según esto fue escrito por Moshe. Hay otras opiniones. Su libro es la Torah. La parasha de Bilam, hay diferentes explicaciones. Uno dice que se trata de un libro que no tenemos hoy en día.
Otros dicen que habla sobre la parte de Bilam que está en Parashat Balak. ¿Por qué hay que decir que lo escribió si escribió toda la Torah? Porque es interesante, la Parashat de Balak es la única Parashat que fue escrita como de un punto de vista exterior. Toda la Biblia leemos de como parte del pueblo judío. ¿Qué está pasando en el pueblo judío? La única parasha que habla sobre lo que está pasando exteriormente, o sea, entre los goim y no entre los judíos, como los goim lo ven, es la parasha de Bilam, ¿no? Que teóricamente pudiéramos no haber sabido nada sobre esto, porque ellos hablan entre ellos, ¿quién estaba entre nosotros allá para escuchar? Entonces, por eso dice que también esto es parte de la Torah y fue escrito por Moshe. Yoshua escribió su libro y 8 versículos en la Torah. ¿Qué 8 versículos en la Torah? Los últimos 8 versículos claro. de la Torah, dice allá, y falleció Moshe. Ajá. ¿Cómo puede Moshe escribir que falleció si falleció? Bueno, no está difícil decir que él lo escribió en profecía. Hashem le dijo, mira, escribe, Moshe murió. Vayamot Moshe ved Hashem. Puede decir que Hashem le dijo, pero por eso hay discusión en la Gemara. Y este Gemara es según la opinión que dice que los 8 últimos versículos de la Torah fueron escritos por Yoshua. Después Shmuel escribió su libro Shoftim y Ruth. ¿Okay? El libro de Shoftim, entonces, según esto, fue escrito por Shmuel Hanavi, que fue una generación después. También el libro de Ruth. ¿Por qué el libro de Ruth fue escrito por Shmuel? ¿Por qué dice esto Agmara? Porque el libro de Ruth está escrito allá, Vaí bimesh fota Shoftim. Entonces, es la misma época. Su libro también está difícil un poquito porque él falleció en la primera parte. Está escrito que Shmuel falleció en la mitad del primer libro de Shmuel. Por eso otro fuente dice que el libro de Shmuel fue escrito por 3 profetas. Por Shmuel, Gad y Natán. Y por eso la que dijo, ¿no? Que fue Natán. Natán escribió parte del libro de Shmuel. David escribió Teilim por medio de 10 sabios. Hay el primer hombre, Malquisedec, etc. Hay 3 personas que participaron en la escritura del libro de Teilim, que David era el editor, aparentemente. No vamos a entrar a esto porque hay capítulos que parecen que fueron escritos después, que David ya no estaba, porque está hablando sobre el Galut Babel, pero bueno, es otro tema. Irmía escribió su libro Melachim y las Lamentaciones, o sea, el libro de Ejá, que habla sobre la destrucción del templo, porque Irmía fue en la época de la destrucción. Hizquía, el rey Hizquía y su gente, tenía un Sanedrín, un grupo de Jajamim. Ellos escribieron Yeshaya, Mishlei, Shir Hashirim y Kohelet. Nosotros sabemos quién escribió Mishlei, Shir Hashirim y Kohelet. Shlomo Amelech. El rey Salomón. ¿Por qué la Gemara dice que fue Hizquía? Aparentemente él editó el libro ellos hicieron algún tipo de edición, tenían varios fuentes o varios partes, por ejemplo, Shir Hashirim, se llama Shir Hashirim, según una opinión, porque había varias shirim, varias canciones, y ellos los juntaron a un solo libro. Entonces, hicieron algún trabajo de edición, y después los hombres de la gran congregación, el Knesset Agdolá, escribieron Yehezkel, los 12 profetas menores, Daniel y Esther. La gente de la gran congregación vivieron al inicio de la época del segundo templo, entre ellos Ezra, Mordejai Yehudí, de la historia de Esther Amalcá, de Purim. Ellos escribieron estos libros, y Ezra escribió este libro y Divrei Hayamim hasta él, o sea, hasta la época de Ezra. Entonces, eso es, según esto, otra vez, lo que escribió el libro de los Shoftim, de los jueces, fue Shmuel Hanavi, que vivía cerca, históricamente vivía cerca a la época de los Shoftim. Ok, ahora vamos a entrar un poquito más al libro mismo, y creo que, bueno, voy a tratar de hacerlo rápido más o menos, tenemos como 10 minutos. La idea es hacer como entre 40 y 50 minutos la clase para no hacerlo demasiado pesado. Entonces, el libro de Shoftim se puede dividir en 3 partes. La primera parte, desde capítulo 1 hasta capítulo 2, versículo 5, habla sobre la conquista de la tierra. O sea, Yoshua bin Nun
conquistó la tierra de Israel, pero no de una forma completa. Dejaron muchas partes que todavía no eran bajo del control de los judíos. Y entonces, el primer versículo en el libro de los Shoftim dice, y acaeció y después de la muerte de Yoshua, que los hijos de Israel preguntaron al Eterno, ¿quién subirá por nosotros primero contra los cananeos para pelear contra ellos? O sea, hay que seguir conquistando la tierra de Israel. Pero aquí vienen varias preguntas. Aquí dice, ¿quién de nosotros, quiere decir cuál de los libros tiene que subir a conquistar la tierra de Israel? ¿Y por qué no todos juntos? ¿Por qué hay que subir uno solo? Además, ¿quiénes preguntaron? Preguntaron al Eterno. ¿Quién preguntó? ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está la persona que, si lo comparamos con el inicio del libro de Yoshua, dice, falleció Moshe, y Yoshua era el nuevo líder. ¿Quién es el nuevo líder después de Yoshua? No dice un nombre. Entonces, tenemos dos problemas. Primero, no están unidos. Cada tribu por sí mismo. No hay cooperación, cada uno preocupa por sí mismo. Y segundo, no hay un líder. A lo mejor las dos cosas dependen uno del otro. Como no hay un líder que une todo el pueblo, cada tribu va solo. La tercera pregunta o la tercera dificultad es ¿por qué ya no está conquistado? ¿Qué están esperando? Ya pasó toda la vida de Yoshua, ya falleció Yoshua. ¿Por qué no han terminado de conquistar la tierra? Además, al final de esta parte, dice el versículo, solamente traje un versículo, pero durante el capítulo aparece muchas veces, pero los amorreos convinieron en vivir con ellos en Ar Jerez. Quiere decir, nunca pudieron terminar la conquista, también en la época de los jueces. Siempre se quedaron entre ellos goyim. Poco a poco dejaron de la misión de conquistar la tierra de Israel, y se quedó así la tierra abandonada en las manos de los goyim. Y por lo tanto, al inicio del capítulo 2 hay lo vamos a ver con más detalles cuando leemos el capítulo mismo, pero hay como un evento en donde llega un Malach Hashem, entonces subió el ángel del Eterno, aparentemente un Naví, y él habla con el pueblo y le dice, mas no habéis escuchado mi voz, ¿qué es esto que habéis hecho? Quiere decir, los problemas que el libro nos va a presentar es no hay un líder. Segundo, la conquista no se ha terminado. Tercero, no están unidos. Y cuatro, hay un fracaso en la conquista de la tierra. Eso es la primera parte, que nos presenta como los problemas que vamos a enfrentar. Después tenemos la segunda parte, que es la parte principal del libro. Desde capítulo 2 hasta capítulo 16, habla sobre 13 diferentes jueces y cuenta la historia de cada uno de ellos. Pero al inicio de esta parte presenta lo que se llama el ciclo del libro de los jueces. Hay un ciclo que comienza primero con un pecado, llega el castigo de Dios, que manda a algún otro pueblo que conquista, que tortura al pueblo, que le hace sufrimiento. El pueblo sufre y hace teshuvah y comienza a gritar a Dios, sálvanos de este problema que tenemos. Hashem manda un juez que lo salva. Y después hay un paz y dice, hay paz en la tierra durante 40 años, durante 20 años, etc. Y después de esta época vuelve nuevamente el pecado. Y es un ciclo que repite todo el tiempo. Durante los 13 jueces, o casi los 13 jueces, pecado, castigo, teshuvah, salvación, paz, pecado, así todo el tiempo. Ese es el ciclo del libro de los jueces. Entonces, ¿quiénes son los jueces? Tenemos 13 jueces. Yo los dividí en pequeños y en grandes. Pequeños y en grandes quiere decir, los grandes eran los que hicieron grandes salvaciones. Los pequeños, el Tanaj no nos dice mucho, solamente menciona su nombre. Entonces, el primero es Otniel ben Knaz, de la tribu de Yehuda. Después, Ehud ben Gera, de la tribu de Binyamin. Shamgar ben Anat era un Cohen, de la tribu de Levi. Dvorah, Eshet Lapidot, de la tribu de Efraim. Gidón, Avimelech, su hijo. Yo escribí aquí como pregunta porque no eran exactamente un juez. Avimelech es el único aquí
que siguió su padre, o sea, que era como herencia. Y es único en el libro de los jueces que un hijo sigue el camino de su papá, pero era también la única persona que era de verdad malo, o sea, mala, una persona mala, un rasha, no era una persona buena, como vamos a ver después en el libro. Entonces, por eso no se considera tanto como un juez. Y después, Tola ben Pua, de la tribu de Isahar, Yair Agiladi, Iftach Agiladi, Ivtzan, según la Gemara, Ivtzan es Boaz, de la historia de Ruth, que vivía, está escrito Ivtzan de Betlehem. Entonces, dice la Gemara que es el mismo Boaz. Elón, de la tribu de Zvulun, Avdon ben Hillel, lo escribí equivocadamente en dos lugares, y Shimshon ben Manuach. Bueno, Shimshon, el famoso Shimshon. De todos estos nombres, los únicos que la Biblia o el Tanaj, el Shoftim, el libro de Shoftim, enfoca en ellos realmente, son, que habla largamente, solamente son 4. Ehud, Dvorah, Gidón y Avimelech juntos, Iftach y Shimshon. ¿No? Son 5 personas que de verdad hay muchas historias sobre ellos. Pero también aquí podemos decir el título de todo esto, es lo que dice al inicio de esta parte, dice, y Yoshua, hijo de Nun, siervo del Eterno, murió. Toda aquella generación también fue agregada a sus padres, mas surgió otra generación después de ellos que no conocía al Eterno, ni las obras que él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que era malo en los ojos del Eterno. O sea, eso podemos decir lo que representa toda esta época de los jueces. Voy a saltar esto nada más para ver la última parte. Dice la tercera parte, las últimas 4 capítulos, son nada más 2 historias, pero 2 historias que presentan, podemos decir, el desastre que llegó el pueblo judío. Son 2 historias horribles. Una de ellas es lo que se llama Pesel Mijá, que habla sobre idolatría. Y la segunda es Pilegesh, aquí falta una, Pilegesh Bagivá, la concubina en Givá, es una ciudad en Binyamin. Allá es una historia de verdad, a lo mejor el más horrible en la Biblia, nos recuerda mucho la historia de Sdom y Amorá. Hay muchas cosas que son parecidas, en donde la tribu de Binyamin viola y mata a una señora, y después hay una guerra entre hermanos. Que esto podemos decir, Giluy Arayot Veshfichut Damim. O sea, estas 2 historias representan los 3 pecados más graves que hay en la Torá, que es idolatría, adulterio y matanza, Shfichut Damim, bueno, matar personas. Y la frase que repite muchas veces durante estos capítulos es, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que creía que estaba bien. ¿No? O sea, Israel, entonces, el libro en general es una época que parece difícil, que parece mala para el pueblo judío, pero dentro de esta época hay muchas luces, hay muchas cosas que son positivas e interesantes, muchas historias que se puede aprender mucho de ellos. Y Bezrat Hashem, poco a poco las vamos a ver espero que sigan conmigo, vamos a tratar de hacerlo cada semana, Bezrat Hashem. Y entonces espero poder aprender con ustedes todas estas cosas. ¿Alguna pregunta, comentario? Una pregunta, Rab. Sí. Dentro de los macabeos, ¿no se consideró como juez a Shimón, el hermano de Yehudá? No. Los macabeos, es que hay varios libros de macabeos y no eran profetas. El último profeta era Malachi, que vivía como 50 años después de la construcción del segundo templo. Los macabeos se llaman libros chitzonim, exteriores, porque no entraron a la Biblia. ¿Por qué no entraron? Porque no fueron escritos en Ruach HaKodesh. O sea, es un libro que es totalmente tahor, o sea, no hay nada mal en el libro de los Macabim. Es un libro lleno de Yirat Shamayim, lleno de Torah, pero no fue escrito en inspiración divina. El criterio para entrar a la Biblia, al Tanaj, es que esté escrito en Ruach HaKodesh. Y entonces los Macabim están afuera. No que no es un libro importante y bueno, solamente que no es parte de la Biblia, parte del Tanaj. Muy buena clase, Rab, gracias. Rab, una pregunta tengo yo entonces. Sí. ¿Quién decide o con qué criterio se evalúa
si estuvo escrito con Ruach HaKodesh o no. Es muy- ¿Hay un Ruach HaKodeshómetro? ¿O cómo es? Aparentemente sí. Es interesante porque realmente había discusiones acerca de esto. Hay discusiones en la Mishnah y hasta en la Gemara sobre algunos libros si se consideran santos o no. Si estoy hablando sobre la Gemara fue escrita en el siglo 5 o 6 de la era común. O sea, estamos hablando 1000 años después los acontecimientos de estas cosas, que todavía no había acuerdo si es Ruach HaKodesh o no. Por ejemplo, el libro de Esther, hay discusión si es santo o no es santo. Así también el libro de Coelet, si tiene que entrar a la Biblia o no. Había una discusión hasta sobre el libro de Yehezkel. En este caso no había discusión, era seguro que era parte de que era santo, pero tenían miedo que la gente se va a equivocar en esto, porque hay cosas que parecen contra la Torah en el libro de Yehezkel. Hay leyes que están escritas de una forma diferente. Entonces, esta discusión, qué es parte de la Biblia y qué no, siguió, podemos decir, siglos más tarde. Al final, como cualquier otra cosa en el judaísmo, se decide según las reglas de la psiká, cómo se decide la halajá. Según la mayoría, según quién dijo esto, quién dijo el otro. Y entonces llegaron a una conclusión al final, ¿no? Pero sí está difícil saber, ¿no? Nosotros no podemos saber. Si tú lees el libro de los Maccabim y el libro, no sé, de Daniel, no vas a ver que esto es más santo que el otro. Hay un libro que se llama Ben Sirá, que es muy parecido al libro de Mishlei. Es el mismo estilo. Entonces uno puede decir cuál es la diferencia, las dos parecen lo mismo. Entonces nosotros creemos, como en otras cosas, que los Jajamim tenían sus, como tú lo llamaste, Ruach HaKodesh Metro, ¿no? Para ver si realmente es Kadosh o no. Y llegaron a esta conclusión, y nosotros llegamos al final, hay 24 libros, por eso el Tanaj también se llama 24 Sfarim. Hay 24 libros que nosotros los consideramos parte de la Biblia, y eso para nosotros es santo.